Es bueno poder sentir el cariño de los hermanos, poder sentir que oramos los unos por los otros, levantamos nuestras manos los unos por los otros, nos alegramos con quien se alegran y lloramos también con quien llora. Amén. Luego que haya saludado a alguien, yo le invito a que pueda tomar su asiento. Estamos en una etapa del año en donde estamos comenzando a organizar qué es lo que hacemos, muchos están ya contando los días, contando para terminar las clases, para salir de vacaciones. Sí, pareciera que no llega más el fin de año, pero estas últimas etapas en donde hay que presentar trabajos, donde hay que levantar la nota, donde hay que... ¿no? Este tiempo me hace acordar en mi época de estudiante. Siempre esperaba para el último, para levantar las notas. Pero bueno, Dios ya me cambió. Estamos llegando al final de este año y como todos los años, nosotros siempre en el mes de diciembre nos preparamos y tenemos nuestra noche de acción de gracia. Así que en diciembre, ¿sí? Seguramente será el segundo fin de semana, vamos a tener nuestra cena de acción de gracia. Es un tiempo de oportunidad, un tiempo de contar testimonios de lo que Dios ha hecho y de poder agradecer, ¿sí? Cada oportunidad que nosotros tenemos, dice la Biblia que debemos de ser agradecidos. Amén. Y cada testimonio, cada vivencia, cada cosa que Dios ha hecho en nuestra vida es de bendición para todos los que escuchamos. Amén. Para todos nosotros somos bendecidos, somos edificados porque vemos cómo la mano de Dios se mueve, cómo la mano de Dios sigue obrando a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Sabemos que Dios nos da la victoria y nos anima a avanzar mucho más. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tengo un breve mensaje el día de hoy. Quiero que puedan acompañarme en el libro de Eclesiastés. Estuve un tiempo predicando, trayendo mensaje en el libro de Mateo. ¿Sí? Si alguno se acuerda, el libro de Mateo me he enfocado en las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál fue la principal enseñanza de Jesús? O mejor dicho, la asignación, ¿sí? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Vino a traer su reino. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepiéntanse, ¿sí? Cambien su forma de vivir, cambien su forma de conducirse en la vida, ¿sí? Tengamos un cambio de mentalidad, porque el reino de los cielos ahora se ha acercado, ¿sí? En este esfuerzo de la gente de poder acercarse a Dios, de hacer cosas, de hacer buenas obras, constantemente ellos se acercaban, querían acercarse, pero había un abismo, que era el pecado que nos separaba de Dios. Y Jesús vino y dijo, yo soy el camino. No vino a decirnos, ese es el camino, sino que Él dice, yo soy el camino. Por medio mío, dice Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre. Y vamos a ver durante todo el libro de Mateo las enseñanzas de Jesús. Cómo Él, en su primer sermón, en el Sermón del Monte, comienza a detallarnos quiénes son los que tienen acceso al reino de Dios. ¿Quiénes son los que tienen acceso? Pero ¿qué es lo que estaba Jesús predicando? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que hay una vida más allá de la que conocemos, más allá de lo que hoy vemos aquí en la tierra. Y a veces el escuchar eso uno dice, ¿pero qué tiene de malo esta vida? Yo no la estoy pasando tan mal. Quizás sí, hay sufrimiento, sí hay enfermedad, pero esa no es mi realidad. ¿Qué hay de malo en esta vida? ¿Por qué yo no puedo hacer planes para extender mis días en la tierra? ¿No puedo hacer nada para poder vivir tranquilo, para poder vivir en paz, para que
disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi familia, disfrutar de mi esfuerzo, disfrutar de mi trabajo. ¿Acaso no puedo? Entonces, este conflicto había en ese tiempo. Y ese mismo conflicto lo hemos tenido nosotros. ¿Para qué necesitamos una eternidad? Hay gente que ni siquiera considera lo que sucede después de la muerte. Ni siquiera lo piensa. Gente que conoce de Dios, que cree en la palabra de Dios, pero que ya ha establecido su vida aquí en la tierra. Ya ha establecido, ya ha puesto las bases como si esto fuese eterno. Entonces, cuando nosotros no tenemos una perspectiva eterna o de eternidad en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en el aquí y en el ahora. En el libro de Eclesiastés, estuve leyendo este libro, y este libro me ayuda a entender el propósito de la venida del Salvador. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, vamos a ver un libro muy, pero muy deprimente. Este libro es muy deprimente, y lo vamos a leer hoy. Pero Salomón es quien escribió este libro, ¿sí? Hay 3 libros de sabiduría que son de Salomón. Está el libro de Proverbios que hemos leído, no sé si alguno se acuerda, en el mes de marzo. Hemos leído un capítulo por día. Salomón se encontraba en una etapa de su vida en donde él enseñaba a sus hijos, a los príncipes. Él tenía esa sabiduría para poder guiar. El libro de Proverbios es un libro de un padre hacia su hijo y habla de cosas que le van a ayudar a los jóvenes, ¿sí? A las futuras generaciones. Hay enseñanzas, pero ¿qué es lo que encontramos en el libro de Proverbios? Hay muchas generalidades. Es muy general la enseñanza, que muchas veces no se aplica a la vida personal de cada uno. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Eso está en Proverbios. Que dice, si nosotros instruimos, si nosotros traemos a los niños, ¿sí? Traemos los niños a Dios. Cuando esa persona sea anciana, cuando sea grande, se acordará de la escuelita dominical, de las enseñanzas, de las alabanzas. Se acordará que aquí había un grupo de arte, se acordará que se oraba por la gente, se oraba por los enfermos, había milagros, todo eso va a recordar. Pero eso, mucha gente dice, pero han crecido en el Evangelio muchas personas, hijos de pastores, que supuestamente deberían de haber seguido el legado del Padre, pero hoy hacen una vida totalmente diferente. Entonces vemos que el libro de Proverbios es una generalidad, pero que no se aplica quizás a todos. Hay otro proverbio que dice que la maldad le sigue al pecador, ¿sí? El pecador es alcanzado por su maldad, pero el justo dice que lo persigue las bendiciones. Eso es otra generalidad. Aquel que hace bien, le irá bien, aquel que hace mal, le irá mal. Pero vemos que muchas veces el malvado prospera y que muchas veces el justo vive en pobreza, vive en injusticias. Bueno, este libro, Eclesiastés, habla acerca de esas excepciones. Habla, por ejemplo, Salomón dice, hay jóvenes que mueren siendo jóvenes, siendo buenos jóvenes mueren. Y gente malvada vive muchos años. ¿En qué etapa se encuentra Salomón en este caso? Él ya es un abuelo, él ya es una persona mayor que ya ha vivido, que ya se ha dado cuenta que las cosas no son tan generales, que hay excepciones, que cada familia es un mundo, que cada persona tiene su propia personalidad, su propio temperamento, y que no es tan general como uno pensaba. Entonces vamos a encontrar en Eclesiastés una persona más reflexiva, un Salomón mucho más reflexivo, y que dice, no, pero acá hay excepciones. Acá hay cosas que
supuestamente al bueno le irá bien y al malo le irá mal, pero esta vida me enseñó otra cosa, he visto otra cosa. Y eso es lo que habla el libro de Eclesiastés. Yo los invito a que ustedes en sus casas puedan ver cómo se presenta Salomón. En el libro de Eclesiastés, él se presenta como un predicador. El libro de Eclesiastés significa asamblea, ¿sí? De ahí nosotros venimos y traemos este nombre, iglesia, ¿sí? Es una asamblea, es una reunión donde somos convocados por un predicador y el predicador es el que nos enseña. Eso es Eclesiastés. Él se presenta como un predicador. Vamos a leer a partir del versículo 1, del capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Sí? Aquí él se está presentando, es Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Imagínense una asamblea. El pueblo completo está siendo reunido a una asamblea para poder escuchar al predicador. Y el primer sermón es este. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Fíjense cómo este mensaje es un poco raro para nosotros. Es muy deprimente. Porque si todo es vano, cuando habla de vanidad, la palabra en el hebreo, en el original, hay una palabra que se traduce como hebel, que en realidad, acá se lo traduce como vanidad, pero en realidad es humo. La vida es como el humo, es como el vapor, ¿sí? Es como si fuese una burbujita de jabón, ¿sí? Los niños amamos, los niños, y me incluyo yo también, nos gusta, ¿sí? Esas burbujitas de jabón. Pero cuando uno intenta agarrar, ¿qué sucede? Desaparece. Así es la vida. Así trata de describir Salomón cómo es la vida. La vida es como el humo. No sabemos para dónde va. Cuando lo queremos agarrar, se fuma de las manos. Vemos cómo nuestros hijos crecen, cómo pasa el tiempo. Ayer festejábamos el cumpleaños con mi esposa y yo le decía, yo estuve desde el cumpleaños número 21 y ya estamos, estaba por decirla, pero lo voy a decir igual. Hemos festejado 20 años, saque la cuenta usted. Y les digo, ¿cómo pasó el tiempo? Yo la verdad que no veo que haya pasado tanto. Hace 20 años que festejamos, que estamos juntos, que nos amamos. Dios nos ha bendecido, tenemos hijos, tenemos una familia. Dios nos ha dado un ministerio. Pero pasa el tiempo y no nos damos cuenta cuándo pasó tan rápido el tiempo. No nos damos cuenta cuánto pasó. Yo todavía, para mí, tengo 20 años. Pero así es, y eso es lo que decía el predicador, vanidad de vanidades, ¿sí? Esta vida es humo, es como el humo, es como el vapor, no se puede agarrar, se fuma. Cuando nos damos cuenta, cuando nuestros hijos, cuando le agarramos la vuelta a los niños, ya entraron a la adolescencia, cuando le agarramos la vuelta a la adolescencia, ya son jóvenes, cuando ya le queremos agarrar la mano a nuestros hijos, ellos ya se van. Y así es la vida. Versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué es la predicación que está teniendo Salomón? Nos está hablando, y este libro nos habla de cómo es la vida debajo del sol. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es la vida debajo del sol? ¿Sí? Vamos a encontrar en este libro 25 veces que Salomón dice la vida debajo del sol. Esto es la vida debajo del sol. ¿Cómo es la vida debajo del sol? Y aquí comienza a detallar a partir del versículo 4 cómo es la vida de todos nosotros debajo
del sol. Dice, versículo 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esta es la vida. Así es la vida. Rutinaria, todo vuelve. Fíjense versículo 4, generación va y generación viene. ¿Cuál es el mobiliario que todos nosotros, sea rico, pobre, grande, chico, vamos a compartir? Todos nosotros. La cuna y la tumba. La cuna y la tumba es en lo que todos nosotros vamos a coincidir. Hace unos días nació mi sobrina y es una alegría, un nacimiento, una nueva vida para la familia. Pero así como alguien está naciendo, alguien ya falleció, ya partió de esta tierra. Y así es la vida, y es continua, y es continua. Así es la humanidad. Unos nacen, otros mueren, nacen y otros mueren. Nacemos y ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia la tumba. Si hay algo en que coincidimos todos, seamos ricos o pobres, tengamos lo que tengamos, todos vamos a coincidir en lo mismo, todos vamos hacia el mismo lugar. Generación va y generación viene, más la tierra permanece. El otro día estaba en el mar con los pastores que habían venido desde Córdoba y él me preguntaba hablábamos, no sé, de mis abuelos. Y yo me ponía a pensar, conocí una generación que fueron mis abuelos, que ya partieron a la presencia de Dios, que conocieron el mar. Esa generación se fue y vino otra generación que son mis hijos. Y el mar aún continúa ahí. Y ese mismo asombro que tuvieron mis abuelos, lo tuve yo, lo tuvieron mis hijos, lo tendrán sus hijos. Pero todo continúa. Todo continúa. La tierra permanece. Versículo 5, sale el sol y se pone el sol. Este ciclo se repite día tras día. El viento, ¿sí? Llega el verano y nosotros sabemos que viene el viento y ya decimos, bueno, hay viento con tierra, pero si llueve, se calma un poco el viento. Ya conocemos porque es algo repetitivo. Sale el sol y se oculta el sol. En invierno sale el sol como a las 9 de la mañana y se oculta a las 6:30 de la tarde. Ya lo sabemos. En verano nos estamos acercando en donde los días son más cortos, ¿sí? O mejor dicho, los días son más largos, porque amanece a las 4:30 de la mañana y son las 10 de la noche y aún todavía hay claridad. Y eso se repite todos los años. Y ese ciclo es un ciclo sin fin. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena. ¿Qué está hablando? Los ciclos del agua, ¿sí? Aquellos que están estudiando los ciclos del agua, los que hemos estudiado, el mar nunca se llena, los ríos siguen, la lluvia, la nieve y todo el ciclo del agua continúa. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Todo se repite, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Fíjense lo que dice el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La rutina, díganme si no, llega a ser cansador. Llega a ser cansador una rutina. Queremos terminar este año. Queremos terminar, ¿para qué? Para volver a empezar el año que viene otra vez con la misma rutina de este año. Pero bueno, decimos, bueno, tenemos un break, tenemos un descanso que son las vacaciones, 15, 20 días, lo que nos toque en el trabajo o en la escuela. Y estamos esperando las vacaciones. Durante la semana, aquellos que trabajan durante la semana y descansan el fin de semana, hay gente que no ve la hora de llegar al sábado para poder salir, para poder juntarse con amigos, pero ¿saben qué? El lunes se acerca. Mañana es lunes otra vez.
Mañana hay que levantarse otra vez temprano, mañana hay que volver otra vez a la rutina, preparar a los chicos a la escuela, levantarlos, llevarlos, ir a trabajar y continúa y la vida sigue y sigue. Y llega a ser cansador, dice, es fatigoso. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. La humanidad está en una constante búsqueda de algo nuevo. Está constantemente buscando algo nuevo, nuevas experiencias, nuevas vivencias. Volver, tratar de que algo tenga un sentido, de encontrarle un sentido a la vida. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Esta vida es sin sentido. No tiene sentido esta vida. No tiene sentido. El ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. ¿Qué me está hablando? De la insatisfacción. Facebook, Instagram, Netflix, TikTok, YouTube, representan esta idea el día de hoy. Cuando nosotros nos dicen, viene un amigo, mira, tenés que mirar esta serie porque no sabés lo que está esta serie. Aquellos que miran serie, ponen el primer capítulo y ¿qué pasa? El ojo no se cansa de ver. ¿Qué viene? Maratón. Me voy a acostar un ratito y voy a mirar unos videitos, así me duermo. Y estamos ahí y empezamos a escuchar unos pajaritos. Pero si eran las 12 de la noche y ya son las 6 de la mañana, el ojo no se cansa de ver. No se cansa de ver. Esa insatisfacción es lo que produce esta vida debajo del sol. Miramos un capítulo tras otro, no nos cansamos, miramos algo y esa insatisfacción sigue y estamos en una constante búsqueda. La gente que no conoce a Dios está en una constante búsqueda. Quiero buscar y necesito esto y necesito aquello porque necesito sentir algo nuevo. Pero la palabra aquí me está diciendo que no hay nada nuevo, que todo se repite. Todo se repite una y otra vez. Podríamos decir, alguien me dirá, bueno, yo tengo el último teléfono. ¿Cuál es el último teléfono? Bueno, yo tengo un Motorola acá. El Motorola 5000. Y bueno, ¿pero qué es lo que tiene? Y tiene cámara, puedo mandar mensajes, puedo mandar WhatsApp, puedo estar en internet, puedo investigar. Pero ¿qué dice la palabra? Todo esto que existe hoy ya existió. Los mensajes. Ayer hablábamos con los músicos y hablábamos de cómo era en nuestro tiempo de noviazgo y cómo hablábamos. No teníamos WhatsApp, era correos electrónicos. ¿Sí? Los chicos nos hacían sentir viejos porque nosotros hablábamos y así eran los mensajes. Hoy quizás son correos electrónicos, pero yo me acuerdo mis padres me contaban que ellos se mandaban cartas en los tiempos de su noviazgo y esperaban al cartero a ver si venía esa carta. La necesidad de comunicación siempre estuvo. Sí, fue avanzando quizás en la rapidez. No, pero yo en mi teléfono escucho música, yo tengo playlist. ¿Saben cuál era mi playlist en mi tiempo de adolescente? Yo escuchaba la radio y ponía un cassette virgen y lo ponía el rec con el play y la pausa. Cuando escuchaba el tema que necesitaba, y ahí tenía mi playlist. Y ahí grababa todo. Y ahí tenía toda mi música. Sí, estaban pinchados por radio no sé qué cuánto, pero era la música. Era exactamente lo mismo. Hoy tenemos Spotify, pero antes estaba el CD, estaba el cassette, estaban los discos. Todo se repite y así podemos seguir jugando con esto, con tantas cosas que vemos que
que se repiten una y otra vez. Versículo 11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Veía una entrevista el otro día, le hacían a los adolescentes. El entrevistador le decía, bueno, yo te voy a poner música rock nacional y vos tenés que adivinar qué cantante o qué grupo es. Y los adolescentes estaban escuchando. Entonces yo también me puse a jugar mientras miraba el video. Yo adiviné todas. Los adolescentes, ninguna canción. No hay memoria de lo que precedió. Y yo decía, pero esta música, ¿cómo no lo va a conocer? Si esto es muy conocido. Y no, y los chicos no, y tiraban cualquier cosa, y tiraban. Yo a veces les muestro la música que a mí me gustaba a mis hijos, y hay algunas que sí y otras que no, y ellos me muestran su música, y yo, sí, está bueno. No hay memoria, dice, no hay memoria de las cosas que pasaron. Y yo decía, pero esta gente ha sido exitosa, ha pegado con esos temas. Y hoy los adolescentes, no hay memoria. Y la música que hoy escuchan, cuando ellos sean adultos y tengan sus propios hijos, ya no, esta música es muy fea. Y eso se vuelve a cumplir. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria. La gente se olvida. Nos olvidamos. Nos olvidamos de las cosas. Versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En otras versiones vamos a encontrar, es como querer atrapar el viento. Es como querer atrapar, como querer correr al viento. Eso es aflicción de espíritu. Cuando queremos agarrar, la vida se nos va, las oportunidades se nos van. Hay personas que se dedican su vida completa a buscar el sentido o una explicación a todo lo que les sucede. Y muchas veces nosotros nos comportamos así, pero ¿por qué si yo vengo a la iglesia? Pero si yo sirvo a Dios, pero si yo hago esto, pero ¿por qué me está sucediendo? Y estamos en esa búsqueda como Salomón, pero estamos tratando de buscarle esta explicación, no, porque esto tiene que tener un sentido. Y la palabra me dice que esta vida es un sinsentido. No tiene sentido, la vida debajo del sol no tiene ningún sentido. Algunos pensarán, ¿cómo pusieron este libro en la Biblia? Uno busca nuevas sensaciones, pero ¿qué dice? Que lo rutinario se vuelve de Dios. Estamos en la búsqueda, trabajamos por algo, llegamos al objetivo y nos damos cuenta que eso no llena y necesitamos nuevamente. Fíjense lo que dice el versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hay cosas que hicimos mal en el pasado que ya no podemos enderezarlas. Hay cosas que nos hemos equivocado, hemos tomado caminos errados, hemos traído sufrimiento a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro alrededor. Pero lo torcido no se puede enderezar. Lo que hicimos ya está, ya se hizo. Queremos tratar de volver el tiempo atrás, pero ya no se puede, el tiempo avanza y continúa. Lo torcido ya no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de completar en cosas en nuestra vida, cosas que han quedado inconclusas? Vamos a tratar pero vemos que tampoco nos sacia eso. Tampoco nos sacia.
No, porque yo cuando era chico, mi papá no me pudo dar esto, entonces yo me voy a comprar esto. Y yo, porque mis padres no tuvieron esa oportunidad, y no tuve la oportunidad, entonces yo se lo voy a dar a mis hijos. Y nos esforzamos y trabajamos para poder darle algo a nuestros hijos que ellos quizás nunca nos pidieron. Simplemente por esa necesidad de nosotros, de poder completar algo en nosotros, proyectamos nuestra vida en nuestros hijos. Porque yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo. Ese es nuestro pensamiento. Vivimos persiguiendo algo que no podemos cambiar. Corremos para llenar el vacío. Trabajamos para juntar el dinero, para hacer algo que llene ese vacío y nada lo llena. ¿Terminamos qué haciendo? Terminamos gastando lo que no tenemos y trabajamos para pagar lo que debemos con tal de llenar ese vacío que nada lo llena. Trabajamos para pagar lo que debemos y volvemos a juntar nuevamente otra vez. Pero nada llena este vacío. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aún esto, de poder encontrar por medio de la sabiduría. Dios dio sabiduría a Salomón. ¿Cómo él obtuvo la sabiduría? Dice la Biblia que Dios se le aparece en sueños a Salomón. Él iba a ser el rey, había sido ordenado para suceder a su papá David. Dice la Biblia que Dios se le aparece en sueños y le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y él dice, yo vi que acompañaste a mi papá, que todo esto que hay, que todo esto que tenemos fue por tu mano. Así que yo ahora lo que te pido es que tu pueblo tan grande, esta ciudad tan rica, necesito sabiduría. Porque yo, y estas son las palabras de Salomón, yo no sé ni entrar ni salir. Así de torpe se veía Salomón. Entonces, ¿qué dijo Dios? Le agradó lo que él había pedido. Y él dice, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que nadie va a tener esta sabiduría que tenés vos. Y no solamente eso, sino que voy a agregar riquezas. Y tu papá, David, fue un hombre de guerra, pero vos vas a ser un hombre de paz. Vos vas a ser un hombre de tratados de paz. Y dice que el tiempo que él estuvo gobernando, esos 40 años que Salomón estuvo gobernando, dice que era una paz en toda la región. Venían gente de muy lejos para conocer de la sabiduría. Si bien estos son los únicos 3 libros que Salomón, que la Biblia colocó aquí, hay más libros de Salomón. Hay más libros de investigación de Salomón. Él comenta aquí sus investigaciones. Él se dedicaba a la investigación de las plantas, de los árboles, de poder conocer de las sabidurías, también de las ciencias sociales, de ver cómo actúa la gente. Todos estos estudios que no están en la Biblia. Él hacía, y él dice, me he engrandecido, he crecido en sabiduría. Pero aún esto, dice, es aflicción. Es como correr. Ahí dice, no, yo necesito mi carrera. Quiero terminar mi carrera, quiero estudiar, quiero investigar, y eso es algo muy bueno. Pero algún día va a terminar y se va a convertir en algo rutinario. Se va a convertir en algo rutinario, porque es algo que no llena. Ni un título colgado en la pared, ni una cuenta grande en el banco, ni todos los vehículos, ni las casas de la cantidad de pisos que uno quiera, nada llena. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de escuchar. Esto es aflicción de espíritu, esto es sin sentido. Me he dado cuenta que he estudiado
vemos a Salomón reflexivo ya en sus últimos años de gobierno, en sus últimos años de vida, y dice, me he dado cuenta que he perseguido la vida, he tratado de encontrarle algún sentido a esta vida y no tiene sentido. Es correr detrás del viento. Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Mientras nadie dice que no podemos buscar, nadie dice que no debes de trabajar, que no debes de estudiar. Pero uno debe de saber que cada cosa ocupa un lugar. Dios ocupa un lugar, el trabajo, el estudio, la familia, las relaciones, todo ocupa un lugar. Si nosotros ponemos las cosas que corresponden en su lugar, no vamos a añadir dolor ni vamos a añadir molestia. Pero dice que mientras uno más busca, mientras más quiere saber, mientras más quiere investigar, lo único que añade es dolor, lo único que añade es molestia. Esta es la vida debajo del sol. Díganme si no es muy deprimente esta palabra. Díganme si hemos sido convocados por el rey Salomón y escuchamos esto. Tenemos un sinsentido. No, entonces, Eclesiastés nos ayuda a poder entender entonces el propósito de Cristo en mi vida. Eclesiastés es una ayuda para poder entender lo que hemos leído en el libro de Mateo, las enseñanzas. Al tener una perspectiva de eternidad, esta vida que nos detalla Eclesiastés, y yo les invito a leer el libro completo, nos habla cómo es la vida sin Dios. Este es el libro de Eclesiastés. La vida sin Dios es rutinario. Incluso venir a la iglesia también es rutinario. ¿Qué dice? Lo mismo que pasó, que leíamos, no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo mismo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Domingo tras domingo viene alguien, un coordinador, oramos, cantamos alabanzas, cantamos adoración, oramos por las ofrendas, escuchamos al predicador, cantamos y nos vamos. El domingo que viene va a pasar lo mismo que sucedió hoy. Y el próximo domingo va a suceder lo mismo. Y el otro domingo y el año que viene va a suceder lo mismo. Cuando Dios no está en nuestra vida, esto también es rutinario. Esto es fatigoso. Esto es una carga. Tener que venir todos los domingos sin un propósito y ponerme en un costadito a tocar la guitarra, sabiendo que el domingo que viene voy a hacer lo mismo, y el domingo que viene voy a hacer lo mismo, y el domingo que viene voy a hacer lo mismo. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, esto es tedioso, es pesado. ¿Cómo será tan pesado que a veces, cuando alguien no nos saluda o cuando alguien tiene una mala reacción con nosotros también reaccionamos mal? ¿Pero por qué? Porque estamos fastidiosos. ¿Por qué? Porque se ha vuelto rutinario. ¿Para qué voy a cantar hoy si ya voy a cantar el domingo que viene? ¿Y para qué voy a cantar si ya canté la semana pasada? ¿Para qué voy a levantar las manos? ¿Para qué voy a volver a orar? ¿Para qué? Así es la vida debajo del sol, lejos de Dios. Pero eso es lo que Jesús vino a mostrarnos. Él dice, hay una vida más allá del sol. ¿Escucharon esa canción alguna vez? Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. ¿Escucharon? Y eso es lo que Cristo vino, para que nosotros ya no tratemos de encontrarle un sentido a la vida, sino que simplemente encontremos un propósito en nuestra vida.
Jesús vino a decir, arrepiéntanse, ¿por qué? Arrepiéntanse de qué, de esta vida, de buscarle un sentido a las cosas, de poder encontrar una explicación. No, porque yo esto y tenía que pasar así y no pasó así. Y aquel que hace mal todas las cosas, que es desobediente, que se vive emborrachando, drogando, ahí está con vida y yo acá salí sin abrigarme y ya estoy enfermo. Ya me duele la garganta, ya estamos tosiendo. Pero ¿qué dice Dios? Esta vida es sin sentido. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Y eso, seas cristiano o no seas cristiano, vamos a tener aflicción. Y mientras más tratemos de encontrarle el sentido, es como que nosotros corremos detrás del viento, corremos detrás del viento. La vida sin Dios es una rutina que se repite. El venir a la iglesia y no buscar a Dios es una rutina. Pronto te vas a cansar. Porque no es porque el ministro esté predicando o porque esté cantando que yo voy a sentir algo. No, es mi búsqueda. Es yo estoy involucrando a Dios en mi vida. La vida debajo del sol, sin Dios, es rutinaria. Hay gente que dice, bueno, ya vine el viernes, no hace falta que venga el domingo. O vine el domingo, no hace falta que venga el estudio bíblico. Ya me sé las cosas de la historia bíblica, ya conozco, ya he leído. Y hay gente aquí en la iglesia que ya va por la cuarta vez que va leyendo la Biblia quizás. Y la Biblia es la misma. La misma. Hemos leído siempre, siempre, siempre. La misma palabra. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Cuando lo involucramos a Dios. ¿Recuerdan lo que yo les contaba? Jesús hablaba por medio de parábolas. ¿Para qué? Para aquellos que prestaban su corazón a Dios, ellos podían entender y la revelación venía. Pero aquellas personas que rechazaban lo que Jesús decía, no lo entendían. Cuando yo involucro a Dios en mi vida espiritual, en mi vida, las cosas quizás no tienen sentido, pero sí tienen un propósito. Sí vivimos por un propósito. Ya no necesito encontrar ni buscar. Generación va, generación viene. Pero fíjense cómo cuando Dios entra en la ecuación todo cambia. Todas estas cosas gobiernan sobre nuestra vida. Pero Jesús gobierna sobre todas estas cosas. Generación va, generación viene. Pero Cristo gobierna sobre esto. Él resucitó muertos. Él levantó de la tumba a Lázaro. Él se levantó de los muertos. Cuando Cristo entra, las cosas cambian. Sale el sol y se pone el sol. Pero Dios detuvo el sol en Gabaón para que Josué pueda vencer a sus enemigos. Es todo lo mismo, pero cuando Dios interviene, hay algo nuevo, algo cambia. La Biblia dice que Dios detuvo el sol para que Josué pudiese terminar la batalla y salir victorioso. El viento gira y no deja de girar, pero cuando Cristo entra en la ecuación, Él calma la tempestad. Cuando Él entra a nuestra vida, Él calma la tempestad, Él calma los vientos. La ecuación cambia. Los ríos corren hacia el mar, pero Cristo caminó sobre el mar. Él tiene ese poder. Cuando Él entra en la ecuación, cuando Él entra, Él se involucra, nosotros dejamos, las cosas cambian. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, todo es sin sentido, no tiene un propósito, no hay nada. En esta vida no hay nada nuevo, dice Salomón. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué es lo que Jesús viene y que hemos aprendido? Cuando nosotros tenemos una perspectiva de eternidad, nosotros nos damos cuenta de que las cosas cambian y Dios hace nuevas todas las cosas. Las cosas son nuevas. La vida debajo del sol no tiene ningún sentido, pero cuando Cristo interviene en la vida, nos saca de esta prisión rutinaria, nos saca de esta prisión de que se vuelve a repetir las cosas, de que no tiene sentido nuestra vida.
¿Cuántos jóvenes han suicidado? Yo hablaba el otro día en la última reunión con los líderes, y hablábamos acerca de este caso de este joven de 23 años que se mató porque su equipo de fútbol perdió. No tenía ninguna razón para vivir. No le encontró el sentido a su vida y acabó con su vida. Y así, ¿cuántos jóvenes? Los deja la novia y se suicidan. ¿Cuántas personas con problemas económicos dicen, no, ya no hay más? Me tengo que matar porque... ¿Por qué? Porque tiene sin sentido. Y dice uno, ¿de qué vale la vida si es todo lo mismo? Y vemos personas famosas, cómo mueren por las drogas, cómo mueren, cómo se suicidan. Y uno dice, pero teniendo todo. Y Salomón dijo esto mucho antes. Yo tengo sabiduría, tengo riqueza, he estudiado, soy el más sabio, soy el rey. Pero todo no tiene sentido. Yo lo tengo todo y no tiene sentido esta vida. Su palabra nos habla acerca de eso. Al hombre y a la mujer que dicen todas las cosas son fatigosas, Jesús dice, trae tus cargas y yo te haré descansar. Al hombre y a la mujer que nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar, la Biblia dice, si bebes de esta agua, vas a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te voy a dar, dice Cristo, ¿no tendrás sed? Jamás. Fíjense cómo la ecuación cambia cuando Dios viene. Cuando involucramos a Dios, la única manera de tener una vida más allá del sol, más allá de esta prisión que hoy estamos, más allá del sol, es por medio de Jesús. Yo los invito a ponerse de pie. Salomón nos está tratando de enseñar que tengamos una perspectiva de eternidad. Cuando no hay una perspectiva de eternidad, de que hay algo mucho más, esta vida no tiene sentido. No tiene sentido vivirla. Y yo entiendo a esa gente que decide terminar con su vida. Porque imagínense vivir día tras día lo mismo, el mismo sufrimiento, la misma situación, es totalmente agobiante. Es tedioso, pero Dios nos da a nosotros un propósito. Y es ese propósito el que hace que cada día sea diferente. Ese propósito hace que el levantarnos a la mañana sea diferente. Que cuando venimos a la casa de Dios es diferente porque es Dios el que trae una nueva palabra. Sí, esta palabra la hemos leído muchas veces. Pero cuando Dios se involucra, tiene un sentido. Hay un propósito en nosotros. ¿Y qué es lo que a partir del Nuevo Testamento la palabra trata de enfocarnos? Porque muchas veces perdemos estas perspectivas. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, no nos importa lo que pase acá. Yo estoy mirando al cielo, yo estoy mirando a Dios. Lo que sucede acá no me interesa. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando y yo estoy viviendo una vida con propósito. Yo tengo un propósito hoy en mi vida. ¿Cuál es nuestro propósito? Buscar, predicar, discipular, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una vida de propósito. Hay personas, hay familias que no conocen de Dios. Hay un propósito de poder alcanzarlos, como dice en el libro de Judas. Hay personas que tenemos que tener compasión. Hay personas que debemos de arrebatarlas del fuego y hay otras que hay que empujarlas al cielo. Hay un propósito en nuestra vida. Si la reunión se vuelve cansadora para nosotros, consideremos si Dios está en la ecuación. Mateo 6:19 dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haces tesoro
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Nosotros hacemos tesoros en los cielos, porque cualquier tesoro que podamos hacer aquí en la tierra, que podamos llegar a darle a nuestros hijos, quizás ese esfuerzo nuestros hijos ni siquiera lo valoren. ¿Y dónde quedó todo ese trabajo? El dejarle dinero, el dejarle una casa para cada uno, que no digo que esté mal. Pero pongamos también en la ecuación a Dios y vamos a ver que todo cambia, que todo se transforma, que Él hace nuevas todas las cosas. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy decimos, bueno, esta lucha, esta prueba pareciera que no va a terminar, pero cuando involucramos a Dios, dice la palabra, dice que Él sujeta todas las cosas. Él sujeta la enfermedad, Él sujeta la crisis, Él sujeta todo. Él cambia todo. Cuando la tempestad quiere venir, Él dice, calla, enmudece. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Dejemos de mirar las cosas de la tierra, de la preocupación. Tratamos de extender nuestra vida en un lugar donde hay ladrones, en un lugar donde hay dolor, en un lugar donde hay enfermedad, en un lugar donde hay desesperación, en un lugar donde hay guerras, hay injusticias. Y nosotros queremos hacer la vida aquí en la tierra. Pero Cristo dice, hay una vida mucho más allá del sol. Porque debajo del sol es una vida sin sentido. Es correr detrás del viento. Es querer atrapar el humo y no poder agarrarlo nunca. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando Él transforma, ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? Él vino a morir en la cruz. Él se llevó nuestros pecados, Él nos dio vida eterna, Él puso eternidad en nosotros. Cuando nosotros no perdemos de vista eso, todo lo que